después eso lo vamos a ir viendo. Y además se computa con los trabajos que les da la titular de cátedra. Una nota aparte también, pero digamos, para aclarar desde ahora, es que los parciales se aprueban con 6. Si no llegan al 6, van a recuperatorio. Siempre tienen la instancia de recuperar, así que despreocúpense porque siempre la garantía de defensa acá está resguardada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Profe, o por cátedras? No, yo había dicho que sería como a mí son 50 alumnos, tomamos en forma oral cuando son menos. Pero en este sentido, lo que podemos hacer es dividir un grupo, ahí va a ser presencial, entonces un grupo el lunes, otro grupo el miércoles, pero para rendir el parcial, por ejemplo. Porque de otra forma se nos complica muchísimo, se me complica. No hemos tenido buena experiencia con respecto a otro sistema, que no me acuerdo qué plataforma era, pero bueno, eso es lo que... ¿Están las fechas ya de parciales? No, por eso les dije que el lunes se los voy a dar. Listo. Siempre lo tienen con bastante antelación. Y bueno, son 4 preguntas. ¿Y no cabría la posibilidad, aunque sea para los que estamos lejos, de hacerlo oral? No, perdón, no. En otra ciudad lo van a hacer, que después en el correo, díganme, quienes están a distancia no tienen necesidad, gracias por la aclaración, no van a viajar, lo van a hacer de forma virtual. Entonces, el doctor Vargas les va a tomar en forma virtual. Si podemos conseguir otra plataforma, de tal forma, se repite, de tal manera que yo pueda garantizar, lo puedan hacer como si estuviera de forma presencial, eso lo vamos a ver. Nos ahorraría tener que ir a la facultad. Claro, el año pasado con el doctor Escaparotel y con el doctor Tondini, en Administrativo 1 y en privado lo hacíamos oral, pero por Zoom o por Meet. Esto es Meet. Claro, por eso. Elegí la plataforma porque por Zoom se corta y tenés que volver a entrar. Y bueno, de esta forma es menos tedioso, porque después tengo que aceptar a todos, entonces ya no hay límite. El tema es que son muchos alumnos, son 50, y nos demoramos mucho en cada. Tengo que estar 3 clases tomando oral. No sé, es demasiado tiempo. Así que bueno, pero eso lo vamos a ver. Lo bueno es que tiene la nota en el momento, ¿no? En lo positivo. Igual, profe, creo que es cátedra virtual en la plataforma, hay una opción para que las preguntas sean a desarrollar. Yo me acuerdo que en quiebras... ¿Sí? ¿Cómo? No escucho. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Bueno, como le decía, que en el campus, la plataforma virtual, hay una opción la cual tiene para hacer preguntas a desarrollar también. Yo me acuerdo que en quiebras el profesor lo había hecho de esa forma, que eran preguntas a desarrollar, y bueno, no lo corregía automáticamente obviamente el sistema, pero era virtual. Ah. Sí, bueno. No, hay una plataforma que utilicé que no tuve buena experiencia, pero bueno, déjenme pensar en esa cuestión. Bueno, vamos entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a
a la clase anterior. Porque siempre lo que hacemos al comenzar la clase es un repaso de acto administrativo, porque quizás no todos hayan cursado administrativo, no tengan administrativo 1, o no tengan aquellas conceptos o referencias de lo que son los actos administrativos. Por lo tanto, después es necesario, para cuando vayamos avanzando a lo largo de la materia, tener ese conocimiento básico de qué es un acto administrativo, cuáles son los elementos del acto, las características del acto, para luego avanzar en otros aspectos. ¿Por qué nos va a servir esto? Cuando vayamos a analizar la parte final, es decir, ¿cuál es, para qué existe el procedimiento administrativo? Pregunto. Esperen que voy a cerrar la puerta porque... Ay. Ahí volví. Dijimos, ¿para qué? El porqué del procedimiento administrativo. Pregunto. Y yo creo que para garantizar, ¿no es cierto?, las etapas, se van cumpliendo etapas que tienen que garantizar hacia quién está hecho el procedimiento. El derecho de defensa. Claro. Porque cuando vimos en la primera clase la definición, que hay varias definiciones, pero siempre elegimos la de Botassi porque, digamos, es una definición concisa, pero que es abarcativa de todo lo que se cumple en la administración pública. Y cuando hablo de administración pública, no solamente, porque en la definición nos habla de ese ente cumpliendo una función administrativa. Es decir, también esta ley se va a aplicar en el ámbito de los otros poderes cuando ejerzan función administrativa. Es decir, toda aquella tarea fuera de lo específico, ahí también vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo común. ¿Por qué en la ley de procedimiento común? Porque después también vamos a ver procedimientos especiales. Entonces, con un criterio de ordenamiento que se estableció primero, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Imagínense que antes del año 1970 no había ninguna regulación del procedimiento administrativo. Entonces, se sanciona el decreto ley, porque es un decreto ley, por lo tanto, toma algunas vertientes de la materia procesal, de lo procesal, por ejemplo, el concepto de partes, competencia, legitimación, domicilio, notificaciones, plazos, pero obviamente adecuado al procedimiento administrativo. Entonces, la fuente también de la ley procedimental es la legislación española, y solamente, tanto a nivel provincial como nacional, había alguna regulación en cuanto a formalidades del escrito, así como se presentaba un escrito ante mesa de entradas, también con respecto al recurso jerárquico, las formalidades, qué era el recurso jerárquico, cómo se tenía que presentar, en fin, algunas cuestiones aisladas
que también son recepcionadas al momento de dictarse la legislación procedimental. Ahora bien, ¿siempre tengo que utilizar el procedimiento administrativo? No. Lo voy a utilizar cuando sea necesario el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, el tránsito del procedimiento para obtener ese acto administrativo definitivo que yo voy a poder recurrir, ese acto va a causar estado y recién ahí voy a poder ir a la justicia. ¿Por qué? Porque a mí la Constitución, en el artículo 166, infine, me está diciendo que, aunque dice la ley establecerá los supuestos en que resulte necesario el agotamiento de la vía, el Código Procesal determinó todo lo contrario, que siempre hay que agotar la vía. Ya eso lo vamos a ver en su momento. Pero a noticiarlos de que lo que pasa en la actualidad es que hay que transitar cuando yo quiero después interponer una pretensión anulatoria. Pero, si yo quiero, por ejemplo, hay una vía de hecho o una alguna otra cuestión o quiero un reconocimiento de una, que tengo que aplicar en las restantes pretensiones que están en el código procesal contencioso administrativo. Entonces, pero mientras tanto, o una indemnizatoria, un tema de responsabilidad estatal, no tengo necesidad de agotar la vía porque no hay un acto administrativo para cuestionar. O sea, profe, sería como un auxiliar el Código Procesal. Perdón. ¿Sería como normas auxiliares el Código Procesal? No. El Código Procesal se aplica cuando yo voy a iniciar una pretensión, cualquiera de las destinadas, de las que están contempladas en el artículo 12 del Código, ahí voy a utilizar el Código Procesal, que antes era el Código Varela, y a partir de... Perdón, porque estoy admitiendo a alguien que salió y que volvió. A partir del 15 de diciembre del 2003, empieza a regir el nuevo código. Eso es para la parte judicial, pero la parte procedimental, yo después quiero una anulatoria, presentar una anulatoria, tengo que transitar el procedimiento administrativo, o sea, la instancia procedimental. Entonces, yo, por ejemplo, voy a pedir, que es un empleado público, una bonificación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, se solicita una bonificación que no le están pagando y al resto de sus compañeros de la misma categoría se las está abonando. Y ahí se va a iniciar un expediente, que acá tenemos la particularidad de que en la provincia de Buenos Aires hay una parte que el expediente es electrónico y una parte que es de soporte papel, aunque hay muchos trámites que se dan vía web, pero sigue coexistiendo en algunas reparticiones el expediente en soporte papel, cosa que en Nación es todo electrónico. Bueno, entonces, cuando yo voy a iniciar siguiendo ese ejemplo, esa bonificación, voy a iniciar un procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo se puede iniciar de oficio o a petición de parte. En este caso es a petición de parte. Entonces,
¿Para qué sirve? ¿Cuál es la característica del procedimiento administrativo? ¿Qué es lo que garantiza el procedimiento administrativo? El procedimiento va a garantizar, primero, la buena marcha de la administración. O sea, es una garantía administrativa. Y es una garantía jurídica porque va a garantizar el respeto a los derechos de los administrados. Es decir, hay etapas en el procedimiento administrativo, por eso decimos que ¿por qué garantiza la buena marcha? Porque en ese procedimiento es donde se van a cumplimentar todas las etapas destinadas a qué? Al acto administrativo final o definitivo, mejor dicho, definitivo, que va a decidir la cuestión de fondo. Siguiendo con el ejemplo, va a ser ese acto por el cual va a ser lugar o no a lo que pidió el administrado, en este caso la bonificación. ¿Cómo podemos dividir o qué etapas encontramos en el procedimiento? Hay una primera etapa que se denomina constitutiva o de formación de la voluntad administrativa, en la cual se van a dictar todos los actos que, por supuesto, van a intervenir varias autoridades administrativas, porque no es que interviene una sola repartición, sino varias. Profe, disculpe, ¿me repite de la formación, dijo? La fase constitutiva o de formación de la voluntad administrativa. Muchas gracias. No, de nada. Y la segunda fase, que es la impugnativa o recursiva, destinada a qué? A impugnar esas decisiones que se dictaron en la primera etapa. En instancia administrativa. ¿Cómo? En la instancia administrativa. Sí, siempre. Estamos hablando de la instancia administrativa. Supongamos que se decidió el acto rechazando la bonificación de Juan Pérez. Digamos, el administrado se llama Juan Pérez, que inició el procedimiento, le dijeron no, por las razones que fueron. Entonces, esa decisión definitiva que decide el fondo de la cuestión va a determinar que Juan Pérez recurra, si quiere, ¿no? Porque obviamente es a voluntad del interesado, pero ¿qué pasa? Si después lo quiere discutir vía judicial y no lo recurrió, el acto queda firme. Entonces, ¿qué va a hacer Juan Pérez? Va a recurrir ese acto administrativo definitivo que le derivó lo que él solicitó. Profe, Sí. ¿hay un plazo para recurrir vía judicial? Primero, yo estoy hablando de la decisión, porque acá, no se adelanten, acá estamos hablando del procedimiento administrativo. Entonces, tiene que haber un acto definitivo que decida la cuestión de fondo y después un acto que cause estado, es decir, que diga que no, ya no hay más actos para dictar por parte de la administración. Entonces, después recién voy a la justicia y voy a tener el plazo de 90 o 60 días, pero eso después.
Ah, claro, claro, esa era mi pregunta, o sea, una vez que ya Claro. había finalizado el proceso. Entonces, estamos en el procedimiento. En esas etapas, que son muy importantes, porque caracteriza que todo esto se desarrolla ante la administración pública. No es que interviene un tercero imparcial, sino que es la misma administración la que va a decidir, es decir, va a dictar todos los actos administrativos que correspondan y después va a decidir la cuestión de fondo. No es que interviene otra persona, sino es la misma. Obviamente que van a intervenir muchas reparticiones. Van a intervenir, por ejemplo, algún dictamen de un órgano asesor. Si hay intereses fiscales comprometidos, va a intervenir Fiscalía de Estado. Entonces, hay ciertas particularidades a tener en cuenta que las vamos a ir desarrollando cuando veamos órganos de control, órganos de asesoramiento. Pero bueno, son los, digamos, hay una actividad por parte del Estado que es interna. Profe, le hago una consulta, Sí. porque creo que me perdí en una parte. En esta etapa, en la inicial, digamos, ¿en este momento es donde hay una etapa de prueba y alegato sobre la prueba producida o esto no tiene nada que ver con lo que acabo de decir? Porque me acuerdo que en la primera clase en la segunda, perdón, habían hablado de estas etapas, digamos. Que en algún momento dijeron como que había en la etapa de la prueba, habían alegatos sobre la prueba producida y luego se daba dictamen. ¿O entendí mal yo? No. Lo que pasa es que para dictar ese acto administrativo, ese acto definitivo, lo que es necesario es que después vamos a ver si corresponde revocatoria, jerárquico, eso a su debido tiempo. Pero el Estado, para llegar al dictado de ese acto definitivo, obviamente que lo tiene que motivar. Y su fuente primordial, digamos, para poder motivar es el dictamen. Porque ahí va a fundamentar el por qué llegó a decidir lo que decidió. Ah, perfecto, Después perfecto. vamos a hablar sobre la fundamentación integrativa, cómo se conforma, pero eso después cuando veamos algún fallo muy interesante. Pero obviamente que cuando se pide algo se tiene que probar, es decir, ahí que va a indicar, bueno, pide la bonificación. Entonces, acompañar a la prueba que estime conveniente y a veces se comete el error de no presentar ninguna prueba. Igualmente, bueno, el Estado tiene que, que expedirse, pero, digamos, cuando va a presentar ese escrito o en la etapa recursiva principalmente, es muy importante el tema de la prueba. Es muy importante, como también lo es en lo judicial, pero digamos acá, en la parte procedimental, es importante la prueba, probar los hechos, porque aún así la administración a veces, bueno, comete algunos errores, pero siempre es muy importante. Y el alegato, bueno, también, pero acá, en este caso, ¿qué tendrá que probar, por ejemplo? Que está en la misma situación que sus compañeros y que realmente la administración está siendo arbitraria porque a él no se lo está pagando. Por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué va a acreditar? Bueno, le corresponde bonificación porque tiene tal categoría o está en una situación en la cual le corresponde, de hecho, esa bonificación. O en el tema del reencasillamiento, cuando van a pedir.
Entonces, por supuesto que el derecho administrativo va a depender de cada caso en concreto. No es algo, por ejemplo, a mí a veces me pide algún colega un modelo de demanda. Digo, no te puedo dar modelo de demanda. Porque no es como en civil que tenés así, le cambias los datos. No, acá hay que elaborar mucho. Depende de la creatividad del abogado y que se dedica al derecho administrativo. Porque a veces se cometen errores groseros, sobre todo cuando se trata de cuestiones disciplinarias, donde cuando van a la justicia en lo contencioso administrativo, donde corresponde y donde tiene las características que después las vamos a ver, bueno, lo toman como si fuera una demanda laboral o una cosa así, no cuestionan el acto administrativo, entonces después se hace muy difícil llevar adelante una cuestión cuando está mal encaminada, porque en realidad no se cuestionan las nulidades que puede llegar a tener un acto administrativo, que siempre le vamos a encontrar algo en la práctica, siempre. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. La primera es, cuando estamos en la segunda etapa, en la impugnativa, ¿se hace como en derecho civil, se presenta ante la administración el recurso o se presenta en la justicia? No, porque estamos hablando de recursos administrativos. Por eso, ante la administración, ¿no? Ante la administración, por eso no interviene un tercero imparcial, sino que es la propia administración la que va a resolver. Bien, listo. Y la segunda pregunta es, entonces, la segunda instancia es cuando se apela a esta impugnación. O sea, en realidad no es administración. correcto hablar de apelación porque es otro recurso. O sea, sí, perdón. Se impugna. En la etapa impugnativa esta, sí. Es cuando la segunda instancia sí. es sí ante la justicia contenciosa administrativa. No. Porque la primera instancia sería la etapa de formación de la voluntad, porque es cuando se dictan todos los actos administrativos de mero trámite, interlocutorios y el acto definitivo. Ahí, cuando termina esa etapa, yo voy a tener un plazo de 10 días hábiles para presentar revocatoria o jerárquico, tratándose de la administración central, para discutir esa decisión de la administración. Pero siempre estamos hablando de recursos administrativos planteados ante la administración pública. Cuando yo tengo, después va a haber otro acto que va a decidir ese recurso. Ahí, con ese acto, causa estado y yo recién voy a discutirlo a la justicia si es que me sigue siendo negativo. Clarito, gracias. No, de nada. Entonces, esa es la forma normal de terminación de un procedimiento administrativo. Después vamos a ver otras figuras conexas como el desistimiento, la caducidad, la renuncia, y después también tenemos cómo termina normalmente con la resolución expresa, pero también tenemos la resolución por la vía del silencio, es decir, cuando no hay una resolución expresa por parte de la administración. Entonces, la ley ha creado una figura como que es la figura del silencio administrativo. ¿Para qué? Para que ese particular pueda acceder a la justicia, porque no tenemos abierto permanentemente la instancia procedimental. Supónganse que la administración, aunque los plazos son obligatorios, decida
como pasa en muchas ocasiones, decida no pronunciarse. Entonces, ese procedimiento no puede estar abierto permanentemente, no hay una resolución expresa, entonces hay una resolución tácita, con lo cual se instrumentó la figura del silencio, que en nuestro sistema es el silencio negativo, o sea, poder llegar a la justicia, hacer de cuenta que la administración dictó ese acto que fue adverso a lo que yo pedí. Esas son figuras que también la vamos a ver en su momento, pero más o menos le estoy dando un pantallazo de lo que vamos a ver a través de estas bolillas, de estas unidades que tratan el procedimiento administrativo. No los quiero marear la primera clase, pero bueno, uno ya está acostumbrado y por ahí hay cosas que ya las vieron en Administrativo 1, pero no tengo problemas en reiterarlas, ¿no? Administrativo es una... Bueno, me están abandonando. Tiene su particularidad, por eso es que siempre remarcamos todo lo que vamos dando a través de la cursada, y por ahí lo ven más fácil en la parte procesal, pero la mayor confusión o por ahí las preguntas que se dan se hacen respecto al procedimiento administrativo, porque quizás nunca han entablado, han iniciado un procedimiento, que es lo más común que se ve en el ámbito de la administración pública, sin tener necesidad de llegar a la justicia. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que tengan en claro todo lo que vamos a desarrollar durante estas primeras unidades, y que bueno, es algo muy específico del derecho administrativo, y esa relación que se va a entablar entre la autoridad administrativa, las autoridades administrativas, que corresponde a la administración pública, con respecto al administrado, que se da una relación de, podemos denominarla, una relación jurídica administrativa entre el Estado y el administrado, donde van a tener unas características específicas, y donde también vamos a ver el tema de legitimación y qué es lo que pasa con respecto al desacople que hay con algunas materias que se dan en el derecho procedimental con respecto al procesal. Uno de esos temas es, por ejemplo, la legitimación. Que a mí la ley, el decreto ley que es del año 70 me dice una cosa, y el código procesal, que comenzó a regir en el 2013, me está diciendo otra cosa con respecto a la legitimación. Entonces, en su momento vamos a ver qué particularidades, cómo evolucionó la jurisprudencia y cómo hay que interpretarlo en realidad en la actualidad. Entonces, por supuesto que dentro de la administración, cuando nosotros hablamos que constituye, digamos, es una seguridad porque garantiza la buena marcha de la administración, y por el otro una garantía jurídica porque respeta los derechos y garantías de todos los administrados, estamos diciendo mucho. Estamos diciendo mucho, porque dentro del procedimiento administrativo, por supuesto que no es un régimen caótico, sino se tienen que cumplimentar todas las etapas para llegar a ese último acto que va a decidir la cuestión de fondo. Es muy importante
en este sentido, tener presente que no solamente vamos a tener una legislación vetusta en algunos supuestos que nos obliga a hacer una interpretación más amplia de determinadas cuestiones, sino que hay desacople en cuanto a ese sentido y en cuanto a lo que significa en la práctica la interpretación de una norma. Porque, como dice un sector de la doctrina española, Arroyo Villanova, dice, tramitar algo en la vía procedimental es una carrera de obstáculos. Y en realidad es así, porque, como siempre digo, podemos tener la ley más moderna, que más se adapte a las necesidades actuales del interesado y de la administración, pero si la administración la aplica mal, si hay empleados públicos o funcionarios que no comprenden la normativa, que no entienden lo que es el derecho público, porque en cierto momento se pretendió, por ejemplo, cuando se extingue una de las formas de extinción del vínculo de un empleado público con la administración pública es a través de un sumario administrativo. Bueno, en un determinado momento, ¿qué se determinó? Bueno, que se aplicara la normativa laboral, entonces despido indirecto, despido directo, esa cuestión que significa confundir lo que es el derecho privado con el derecho público. ¿Por qué? Porque el derecho público tiene su propia normativa. Entonces no podemos mezclar ambas cuestiones que son tan disímiles. E incluso esta crítica no va solamente para los funcionarios, sino para los que ejercen la profesión, que a veces, por una cuestión de mezquindad, toman casos y después esos casos que son medidas disciplinarias expulsivas, después no hay forma de revertirla, ni siquiera la justicia. Confunde la normativa laboral con la administrativa. Y son dos esferas diferentes. Algo que parece tan simple, a veces no lo es para algunos, ¿no? Por lo tanto, podemos a veces tener ay, no entendí el chat. ¿Quién me escribió? Alguien me escribió en el chat, pero no alcancé a leer. ¿Dónde, profe? ¿Acá o en el WhatsApp? En el WhatsApp. Escribí yo, porque justo una compañera, Alarcón Valeria, había puesto que estaba en el listado, entonces yo le preguntaba, como usted no la nombró, si en realidad era el listado definitivo o era el listado provisorio. Estaba hablando yo. Claro, o sea, no era por otra cosa, no era porque le estaba escribiendo a ustedes, fue en el grupo. No, está bien. Está bien. Perdón, no sabía que sonaba el grupo. Claro, porque lo tengo abierto acá, el WhatsApp web, entonces me suena y digo, bueno. Claro. Por ahí le va a convenir, me parece, silenciarlo. ¿Cómo? Que digo que por ahí, para que no suene a cada rato, porque somos varios y por ahí escribimos o no entendemos, le va a convenir silenciarlo. Sí, no, pero lo tengo acá en web y me resulta más fácil cuando los invito. Perfecto. Bueno, no escribo más, así no interrumpo, perdón. Bueno, como iba diciendo, que ya me perdí, a veces me pierdo un poco, así que pasa a esta hora. Yo lo que quiero que entiendan es que hay una gran diferencia entre el derecho público y el derecho privado.
no confundir la normativa, por eso es que insisto, voy a ser lo más clara posible y no solamente con la legislación, sino también con la jurisprudencia, ver cómo la propia administración se ha confundido. Y esa carrera de obstáculos que dice un sector de la doctrina española hace muchos años, que se pronunciaron de esta forma, y que sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque se interpreta mal la norma, no se capacita a los funcionarios. Los cargos más elevados son cargos políticos. Cambia la gestión, cambia todo, entonces, digamos, es un tema que a veces se complica para los que ejercemos. Después no hay suficiente capacitación. No puede ser que haya una ley, un decreto de ley del año 70 en la actualidad, con algunas reformas. Profesora, es que antes existía la carrera administrativa, ya ahora no existe más. Ya ahora alguien se nombra director, y antes había que empezar desde abajo con una carrera administrativa, siendo primero contratado, después planta permanente, y bueno, y así, y se iba temporario, planta permanente, ahora ya directamente entran designados y con cargos. Y entonces ahí es donde se desvirtúa todo lo del derecho, ¿no es cierto?, el derecho administrativo. Sí, no solo que hay un gran desconocimiento del otro lado. Entonces, hay, digamos, cuando uno le tiene que explicar, no, pero esto no es así, porque la ley dice esto, o porque el fallo dice tal cosa, o el dictamen de asesoría dice tal otra. Y la verdad, es bastante tedioso tener que luchar contra, porque es una carga más que se nos crea. No hablo en general, sino de algunos organismos específicamente, pero es verdad, hace aproximadamente 20 años o 25 años que no existe la carrera administrativa, cuando es uno de los postulados de la ley 10430 que rige el régimen de los empleados públicos. Entonces, eso quiere decir mucho, ¿no? Porque realmente si hay una persona que está ejerciendo un cargo y que no tiene conocimiento, por más que tenga el personal a su cargo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque al momento de firmar, por ahí esa persona se le crea una inseguridad porque al no saber, entonces no firma o dilata. Y bueno, se da bastante. Sumada la desmotivación de los empleados. Sí, también. Eso es otro factor, pero bueno, es una cuestión que cada vez se agrava un poco más, porque, a ver, si nosotros, que después lo vamos a ver en un sentido bastante crítico, el decreto reglamentario de la ley nacional, o sea, el primero fue el decreto 1759, que reglamenta la 19.549. Pero el último, uno de los últimos, fue cuando se establece todo el régimen electrónico. La plataforma, el expediente electrónico virtual, bueno, ahora no me sale. Entonces, primero que está lleno de errores ese decreto, porque centraliza la cuestión en la eficiencia y eficacia de la administración, como si pasara a ser uno de los principios básicos
el tema de la celeridad en el procedimiento, y entendido esto, la celeridad como si el expediente en soporte papel fuera algo, el causante, digamos, de los atrasos en la administración pública. Y no es así, porque sigue habiendo atrasos, y porque precisamente ese decreto, que después lo vamos a desglosar, significa un desconocimiento del derecho administrativo. Porque el principio de eficacia, eficiencia, que lo vamos a ver con detenimiento después, el de celeridad, son los principios secundarios, no los principales. Hay otras cosas que garantizan una administración más eficiente y que no pasa precisamente por el expediente electrónico, que también fue un sistema en el cual tiene sus críticas, porque no funciona como se pensó en un momento, en fin. Pero bueno, y después esa desconocer, esa que, por ejemplo, el Estado está, la administración está a favor, como a disposición del ciudadano, dice en algunas partes el decreto nacional. Eso es desconocer el pilar básico de la relación jurídica administrativa, que no es que el Estado, no es una empresa privada, no es Movistar que está al servicio de quien tiene un celular. No, acá los postulados son otros, los principios son otros, la relación jurídica es otra. No, el Estado no está a disposición del particular, sino hay una relación que se enmarca dentro del derecho público en el cual el Estado tiene prerrogativas y el administrado tiene garantías. Pero es desconocer lo que ustedes ya han visto en Administrativo 1, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Estado? ¿Cuál es esa relación que se da dentro del derecho público? Que nunca debemos dejar de tener en cuenta que es una relación específica que se da respecto al Estado con el administrado. ¿Alguna pregunta? Profesora, yo tengo una duda, pero no es de lo que estábamos hablando, un poco sí. Quería saber qué piensa usted sobre cuál es el tribunal de alzada del Tribunal Fiscal. Porque en la actualidad se utiliza que sea la Cámara, pero la Cámara se queja de la alzada, tendría que ser el juzgado de primera instancia. Y nunca me quedó claro. Eso, con respecto, hay todo un tema con respecto al Tribunal Fiscal, al Tribunal de Cuentas, a los colegios profesionales, porque el tema, ahí hay un tema, digamos, político que se dio en su momento, más que nada con el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Fiscal, porque siempre se creyeron que eran tribunales judiciales, que eran órganos que tenían otro estatus, y en realidad son organismos. En el caso del Tribunal Fiscal es un órgano administrativo con funciones jurisdiccionales. El Tribunal de Cuentas es un órgano de control que tiene una función específica, que es estudiar las cuentas de la provincia y de los municipios. También es un órgano especial, pero es un órgano administrativo. Y por lo cual, hasta el año 83, las decisiones, esto viene a colación, ¿no? Porque viene a colación de la pregunta, a modo de algún detalle, no un detalle. Hasta el año 83, todas las resoluciones del Tribunal de Cuentas, por ejemplo,
el Tribunal de Cuentas iniciaba una acción contra un intendente, porque, digamos, el debe y el haber en sus estados contables no era favorable. Entonces hacía una diferencia, se decreta un cargo administrativo y se le inicia una ejecución a ese intendente. El tema es que esas decisiones por parte del Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo. Hasta el año 83 no eran revisables judicialmente. O sea, todos los funcionarios, intendentes y otro tipo de funcionarios que manejen cuentas no podían acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque tenían una cuestión de privilegio por el cual ellos no les podían revisar sus decisiones administrativas. Porque hasta la palabra tribunal está mal empleada. Porque tanto el Tribunal Fiscal como el Tribunal de Cuentas, que tienen diferentes funciones, el Tribunal Fiscal es el órgano especializado que se encarga de resolver los recursos de apelación que se presentan ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con otra característica que es determinado monto, ahí el contribuyente va a elegir o el de reconsideración o el de apelación. El tema es con la decisión que hace este órgano administrativo, se estableció un privilegio, cuestiones de privilegio, porque en realidad hubo todo un planteo, igual con los colegios privados, colegios profesionales, con el cual se creó una segunda instancia, una instancia directa. Con lo cual, hubo planteos, por ejemplo, en la causa Fernández y otra causa, no me acuerdo los autos, pero se planteaban de la misma forma, hizo la Cámara un análisis excelente porque determinaba que no le correspondía entender en segunda instancia porque se trataba de órganos administrativos. Y en el caso de los colegios profesionales eran entes públicos no estatales, por lo tanto sí o sí tiene que ir a una primera instancia. Si los actos del gobernador o de sus ministros, en el caso que tenga la competencia delegada, son susceptibles de revisión en primera instancia, ¿por qué no las decisiones de estos órganos? Entonces, ahí, bueno, por más que me fui del tema, hay todo un cuestionamiento por parte de la Cámara que comparto plenamente el análisis. Lo que pasa que al llegar a Corte, la Corte dijo que no. Después les voy a pasar, no sé quién me hizo la pregunta, Celso me parece. Sí, yo tuve que apagar la cámara porque si no se me trababa la contestación que me No, daba. está bien. Pero sí, fue un tema, lo que pasa que, bueno, la Corte dijo lo contrario, pero que la doble instancia se garantiza, por ejemplo, en la instancia penal. Muchas decisiones de la Corte, ya sea provincial o nacional, la Suprema Corte o la Corte Suprema, son decisiones políticas. No es novedad. Así que bueno. Pero es un tema interesantísimo. Y realmente después con esto vamos a insistir cuando veamos toda la evolución legislativa en la instancia judicial, vamos a ver cuál fue el papel del Tribunal de Cuentas, el lobby que hacían para que sus decisiones
que se llaman sentencias, y que si ustedes ven un acto administrativo del Tribunal de Cuentas o del Tribunal Fiscal, parece que fuera una sentencia de Cámara. Y es un acto dictado por un órgano administrativo, que tiene facultades específicas, sí, por supuesto, pero es un órgano administrativo, compuesto por vocales, la forma de redacción, la forma en que intervienen, pero es un órgano administrativo. Y esto a la Suprema Corte le llevó años entenderlo, hasta que un juez, un ministro de la Corte, se dio cuenta de dónde estaba la solución. Algo que estaba ahí, que era tan simple. Bueno, nos fuimos del tema, no sé si quedó claro. Sí, sí, quedó claro. O sea, yo trabajo para la administración pública y veo todo el tiempo en ARPA. Así que veo todo el tiempo las sentencias, entre comillas, del Tribunal Fiscal. Cuando rendí procesal, el profesor que teníamos nos dijo que el Tribunal Fiscal, su alzada eran los juzgados. Entonces ahí me quedó la duda, porque en la práctica, a la sentencia del tribunal, la alzada es la Cámara. O sea, digamos, en la práctica. ¿Cómo? En la práctica, yo lo que veo es que la alzada del tribunal siempre interviene la Cámara. Sí. Entonces ahí traba la duda, pero sí, entiendo que hay una disputa y una controversia. Sí, por supuesto. Porque hasta la denominación sentencia del Tribunal Fiscal, sentencia del Tribunal de Cuentas, y esto, ya que estás en área de manejarse el Código Fiscal, demanda de repetición. Son terminologías equívocas que hay en diferentes ámbitos de la administración. Por ejemplo, en el Código Fiscal hay un capítulo que habla de la demanda de repetición, que es, por ejemplo, si uno paga un impuesto de forma equivocada o tiene una exención y quiere que le devuelvan, le reintegren ese dinero, hay todo un procedimiento específico por el cual se pide la devolución a ARBA, que se denomina demanda de repetición. O sea, en todos estos años, ¿no se dieron cuenta que no hay que la única demanda que hay es la demanda judicial? Que esto es un reclamo o una solicitud que hace un contribuyente que se dio cuenta que pagó mal una partida inmobiliaria. Hasta esa terminología equívoca existe. Y nadie en todos estos años, porque el Código Fiscal, la última reforma fue del año 2011, después hay leyes impositivas que van modificando algunas cuestiones, pero el tema de fondo hace bastante tiempo que no se... Pero nadie desde el primer Código Fiscal se dio cuenta que era no un error, un horror denominarlo de esa forma. Sí, y hay un montón más peores. ¿Cómo? Que hay un montón más peores, creo. El código de ética no me lo permite, pero... No, acá, por favor, tienen total libertad para manifestarse. No, ya pero sea tal cual, jurídica, o sea, política. lo que usted dice es así, o sea, obligan al contribuyente porque en los sectores de abajo, donde está la atención al público, no conocen directamente, porque yo arranqué desde el 0800 y en el curso de capacitación ni me nombraban al Código Fiscal, ni la B1, o sea, la gente que está en atención al público no conoce la normativa. No. Repite el speech que Repite como loros. Tiene que repetir. Y la gente, o sea, hay mucha gente que paga porque no te dejan opción a recurrir a un abogado para poder presentar un recurso, para poder llegar a las instancias superiores, digamos, y hay muchos contribuyentes que terminan pagando multas que están mal hechas, actos administrativos mal dictados, sin un acta de infracción, sin que se le valore la prueba. Hay de todo. La verdad que yo ya estoy como en la parte, trabajo en informes técnicos, pero a veces nos hacen revisar los recursos
Y hay cada barbaridad que hacen un acto administrativo, una infracción del 2004 y aplican el Código Fiscal del 2011. No existía esta pena en el momento en que dijiste, bueno, pero hay de todo. Lo que pasa que eso que después lo vamos a ver cuando más claramente se den cuenta, porque por ahí todos los conceptos en una misma clase van a decir dónde me metí porque no entiendo nada. Pero la realidad que se dan ver claramente cuando veamos los principios del procedimiento administrativo. Y es verdad que la gente, digamos, no los ciudadanos, como dice abiertamente, sino todo administrado, contribuyente o lo que fuere, no tiene el asesoramiento legal, porque no hay como en tribunales una defensoría, ¿no? Entonces, como tenemos esa ley tan vetusta, no está. No hay. Puede ir, por ejemplo, en ARBA funciona la oficina de reclamos, pero no sirve para nada, porque lo único que dice es reclama, pero no lo orienta, no le dice, no, usted tiene que presentar tal documentación, tal otra, tiene que probar esto. No hay. Entonces tiene que ir en forma obligada con un abogado, cuando quizás concurre ya es tarde. A veces notifica de forma incorrecta, sobre todo si hay una medida disciplinaria, lo notifica como si fuera un testigo cuando en realidad ya está imputado. Entonces la forma que tiene de participación es diferente. Entonces son cuestiones puntuales que vamos a ir viendo y que van a ver que a veces, no siempre, lidiar contra la administración es deja una exhausta por ahí a las personas. Y básicamente cuando si no hay del otro lado, como decía Bárbara Celso, una orientación, porque partimos desde el funcionario que no sabe nada, los empleados que son mal capacitados, no hay suficiente capacitación. Primero, el decreto de ley 7647, después toda la normativa, porque ARBA, bueno, tiene un procedimiento especial que se rige por el Código Fiscal y toda la normativa. Entonces, hacerles estudiar, capacitarlos, tomarles examen, también darles casos prácticos, porque ¿cómo resuelven una cuestión cuando les responden cualquier cosa? De esa forma, tratar de reitero lo que dije hace un momento, una administración eficiente no es la que garantiza el expediente electrónico, es la que capacita a todos los empleados públicos y que tenga la capacidad de respuesta con argumentación jurídica cuando uno va a pedir algo. Es agotador. Son las 20:03, así que dejamos acá, seguimos el lunes, ya saben, cualquier duda que tengan, vamos a seguir analizando. Como es algo muy específico, no duden en preguntar. Gracias, Bárbara, por tu pregunta y bueno, de esta forma van viendo cómo se plantean las cosas dentro de la administración pública. Y por supuesto no es nada fácil el ejercicio profesional para los administrativistas, como verán.